Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Isaac Rubinsal, es titular de la editorial jurídica Rubinsal Curzoni, la más importante del país y sobre todo es nuestra, radicada en la ciudad de Santa Fe y con autores de todo el país. Isaac fue también presidente de la Cámara Argentina del Libro, fue santafesino ilustre, fue declarado santafesino ilustre. Vamos a hablar de lo que es la industria editorial, de sus comienzos, de la relación con los autores, de lo que significa, digamos, mantener una estructura y también una confianza lograda durante muchos años. Bueno, estamos hablando de casi 50 años de la editorial Rubinsal Curzoni. Enseguida con Isaac, aquí en Perfiles. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. A ver, háblame un poquito de tus comienzos. ¿En dónde? Bueno, yo quiero contar un poco los orígenes porque se va a entender más claro el tema. Sí. Yo soy hijo de inmigrante. Mi padre era polaco, mi madre rusa, y fueron los auténticos gauchos judíos. Ajá. Que vinieron a la provincia de Entre Ríos y se colonizaron como pudieron, a través de Leyevich, o sea, hombres esforzados, gente muy esforzada, donde no había límite en el trabajo. Lo que ellos querían era tener paz y trabajaron realmente no para ellos, sino para las futuras generaciones. Yo estaba vivíamos en la zona rural, pasaba parte en el pueblo, en Alcaraz, un pueblito de Entre Ríos, que no tenía colegio secundario ahí, sino que el colegio secundario estaba en un pueblo de al lado, Bobril. Y así que de chico salí, pasaba toda la semana en un lugar que no era mi casa, ¿no es cierto? Claro. Ahí se generó todo un trabajo a través de la escuela secundaria, creamos un club estudiantil, hicimos una cantidad de cosas y cuando terminamos el secundario, que era magisterio, el futuro era ser maestro rural. Ajá. Porque como estaba más o menos armada la cosa, los pocos varones que éramos íbamos a ser maestros rurales y las chicas maestras ahí en Bobril o cualquiera de los pueblos de al lado. Y ahí fue que un profesor que yo tenía en instrucción cívica me dijo, hay que jugar un partido más grande, ¿no? Entonces me ayudó a venir a Santa Fe y ahí empieza toda una historia, ¿no es cierto?, que combina una serie de cosas, ¿no? ¿Viniste para Santa Fe? Vine a estudiar acá a Santa Fe. ¿A estudiar? Sí, sí. ¿En Derecho? Derecho, sí. ¿Y tu acercamiento al mundo jurídico cómo fue? Es decir, de comenzar a editar, ¿no? No, el tema es que mientras yo había empezado a vender y en determinado momento hacía falta alguien que hiciera funcionar el stand del centro de estudiantes. Ajá. Y empezamos a atenderlo y a hacer apuntes. Y después pasamos varios años así y distribuíamos libros de terceros, o sea, empezamos a trabajar junto con Curzoni.
Por eso cuentan la historia que yo empecé con un portafolio prestado, ¿no es cierto? Sí. Y ¿Y los apuntes se vendían en la esquina de la facultad? no, lo vendíamos adentro nosotros. Adentro, Sí, pero después no fueron para la esquina, Después fuimos enfrente, enfrente. ahí, acá el 27-32 tuvimos un tiempo. Y durante varios años después tuvimos acá al lado, al 35-73. ¿Y los apuntes los hacían ustedes? Los apuntes se encargaban, o sea, buscábamos como se busca en el tema de los apuntes, quién es el... ¿Quién era el que más atendía en clase? Exactamente. ¿Eh? Por ahí intervenía algún profesor. Llegó un momento que hicimos intervenir en varios casos profesores para su revisión, sobre todo. Y bueno, y ahí estuvimos varios años y después seguíamos vendiendo como vendedores de libros, libreros, ¿no es cierto? Como hay tantos, como hay tantos libreros. Y en un determinado momento, por esas cosas del destino, se dan la posibilidad de sacar un libro. Ya no un apunte, sino un libro. Un libro, que era un libro de Creus, influencia del proceso penal en el proceso civil, que los otros días lo mostramos acá. Y empezamos a conocer la actividad desde el punto de vista editorial, ¿no es cierto? Muy chiquito, o sea, nuestro destino un poco era la de muchos libreros que no son editores, sino que sacan algún libro de vez en cuando, ¿no? Eso existe si lo miramos en toda Latinoamérica, existe gente que son libreros, venden libros de otras editoriales y sacan algún libro de vez en cuando. ¿Y cómo surgió la idea de ya tener una editorial o formar una editorial? Nos llevó, los hechos nos llevaron. ¿Sí? Estábamos arriba al tigre y uno no se podía bajar, ¿no? Sí, pero me imagino que habrá sido importante ganarse la confianza de los autores, ¿no? En un principio. Y el hecho está que ahí, acá han sucedido algunas cosas que yo diría que uno tuvo suerte. Nosotros el primer libro lo sacamos en el año 1977. Y en 1980 vino Jorge Musé y nos dio un libro para sacar. Y de ahí siguió con nosotros. Y era la época del apogeo de Jorge Musé. Tenía 50 años. Lo buscaban, todas las editoriales de Buenos Aires golpeaban sus puertas. Y confió en nosotros. Yo le decía, Jorge, usted ha sido un irresponsable en la vida. Porque se jugó cuando no teníamos nada. Y se jugó Jorge. Y bueno, detrás de Jorge se fue dando. O sea... así que se generó un ida y vuelta muy interesante, donde yo cuento el caso de Jorge Musé porque trabajamos 41 años juntos, de los cuales cualquiera de los dos que llevaba un proyecto nunca dejó de hacerse, sí se acomodaba para que fuera posible sacarlo. O sea, si él lo necesitaba por razones académicas o nosotros lo necesitábamos por una cuestión de mercado, se hacía. Y así se dan, sigue así, hoy todavía sigue la cosa así, ¿no es cierto? O sea, esto es muy casero, por más que uno que ocupamos el lugar en el que estamos en este momento, sigue siendo artesanal. O sea, es el mano a mano, es esto. A ver, yo te escuché alguna vez decir que con un simple apretón de mano se puede sellar un acuerdo. ¿Esto es así? Sí, así. ¿Es así? Ahora estamos haciendo los contratos, pero por otra razón, porque hay mucha piratería. Y entonces no teníamos personería para poder actuar nosotros y tenían que actuar los autores. Entonces, por esa razón se hacen los contratos, si no tampoco se harían, ¿no es cierto? Pero hasta ahora era un apretón de mano y decir, se hace ese libro y se hace. Los hechos es así, si no hubiera la necesidad de tener
si no hubiera tenido la necesidad de poder actuar nosotros cuando hay un libro pirateado, sería así, y más, la mayoría de los autores saca el libro con nosotros y después se entera cuánto va a cobrar, ¿no? Ujú. O sea, ¿por qué? Porque hay determinadas reglas que se sabe cuáles son y que van a ser así, que no tienen por qué ser de otra forma. Bueno, esto significa una relación de confianza mutua, ¿no? Desde hace bastante tiempo, ¿no? Y bueno, pero cuando yo te conté los orígenes míos, de lo que fueron mis padres, así, cómo vienen y el sacrificio y todo, Ujú. por ellos estaban, la ética estaba por encima de cualquier cosa, o sea, la ética, el desarrollo personal, el manejo con el crecimiento con honestidad. Sí crecer, sí, o sea, eran ambiciosos en el hecho, sobre todo con sus hijos, Ujú. pero siempre con honestidad y esfuerzo, ¿no es cierto? No, si las cosas llevaban más tiempo, llevarían más tiempo. Si en lugar de trabajar 8 horas hay que trabajar 10, Ujú. pero no salir de la huella. Y me parece que no hay nada excepcional en esto, ¿no es cierto? O sea, yo no lo... yo a veces me planteo de que por ahí le palmean la espalda como que uno hiciera algo excepcional y no puede ser otra cosa en la vida, ¿no es cierto? Yo no lo concibo de otra forma en la vida. Ujú. Una pausa vamos a hacer, enseguida acuerdo, regresamos. de acuerdo. Estamos con Isaac Rubinsal. Bien, seguimos con Isaac Rubinsal, titular de la editorial jurídica Rubinsal Culsoni. 100 números de la revista Derecho Privado y Comunitario, todo un logro de muchísimos años también, ¿no? Algunos en su momento presagiaron que el libro iba a morir. Vos fuiste presidente de la Cámara del Libro, ¿no? El libro puede cambiar de formato, pero nunca va a morir, me parece, ¿no? Es así, o sea, nosotros siempre hemos planteado de que una cosa es pensar en el libro papel Ujú. y otra cosa es los distintos formatos que pueda tener por la misma evolución tecnológica, ¿no es cierto? Ahora nos encontramos tenemos un grupo que está trabajando tecnológicamente para ver la incidencia de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Pero siempre pensando, pero el libro como contenido, ¿no es cierto? O sea, eso es medio de considerar como que desaparece la inteligencia humana, ¿no es cierto? Al decir, ¿qué es el libro? Sí, el ¿Qué libro. queda el libro? ¿Qué queda? A lo mejor a lo mejor encontramos un manual de algún profesor importante, pero ese manual de 400 páginas es trabajo de 20 años, ¿no es cierto? Porque es la elaboración permanente que va teniendo él. Entonces, yo me resisto a pensar de que, sin dejar de ver las combinaciones que habrá que hacer, de que esto no siga funcionando como cuestión central, el libro como el contenido del libro. Sí. Es decir, hoy en día parece todo muy fugaz, muy rápido con las redes sociales y a lo mejor traslada un pensamiento en 14 renglones y un libro es profundizar el pensamiento, ¿no? Fundamentalmente, y el conocimiento, ¿no? Eso como cuestión central, pero aparte se han dado casos ya de manejo deshonesto con el tema de lo que es la información sacada de esa forma, ¿no es cierto? O sea, citas jurisprudenciales inexistentes, o sea, todo esto, la garantía, ¿dónde está? La garantía está de decir, bueno, el libro, en soporte que sea, pero el libro. O sea, El libro es la fuente del... Y el libro tiene nombre y apellido, autor. Exactamente, ¿Eh? exactamente. Entonces yo creo que hay que pensar en la combinación, ¿no es cierto? O sea, no cerrar los ojos frente a la tecnología, pero sí que sea nada más que una herramienta. Ujú. O sea, primero está el contenido y después la herramienta. ¿Cómo pasaron la pandemia en la editorial? Bueno, nosotros tenemos, por un lado, nosotros tenemos distintas formas de comercialización y una es la del call center. Y los vendedores que visitan estudios
también se transformaron en vendedores de call center, o sea, creamos cada uno de su casa, ¿no es cierto? Y aunque parezca mentira, no fue un mal año para nosotros, Ajá. porque la gente estaba mucho en su casa y leía más que lo que lee normalmente, ¿no es cierto? O sea, Por otro lado, compensaba. más o menos se pudo manejar, Ujú. adaptándonos con rapidez. O sea, nosotros a los 15, 20 días de pandemia estábamos ya en actividad, no digo plena, pero parecido, ¿no? Eh, eh, en el marco de la Cámara Argentina del Libro, en su momento planteaste, bueno, el difícil momento de las pequeñas editoriales frente a la gran concentración. ¿Esto se sigue dando? Y partamos de la base de que existen muchas microempresas de las editoriales, más que pymes, o sea, son poquito más que personales, a lo mejor con 3, 4 personas, y tener que manejarse en una situación económica con estas características y teniendo problemas de distribución, evidentemente la situación no es fácil para ellos. Yo creo que lo bueno, estoy hablando en general, no jurídico, va a la concentración, como todo, ¿no es cierto? ¿Y temores por la importación de libros hay? Bueno, nosotros, incluso me tocó a mí durante la presidencia, hicimos un convenio de compensación, importación y exportación. Creamos dentro de la Cámara un sistema donde el que exportaba tenía margen para poder importar, y eso se arreglaba con los que solamente importaban para salir parejo. Hay que pensar que el saber es universal, entonces el libro hay que pensar de que entra y sale, ¿no es cierto? O sea, el problema no pasa por el riesgo de la importación, sí por la impresión, sí por lo gráfico, pero no por el tema del libro en sí, porque ningún libro es igual a otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿Y cómo influyó en el desarrollo de la empresa editorial, digamos, tu paso, tu trayectoria por el cooperativismo? bueno, doblemente, o sea, primero porque uno aprendió mucho lo que es el buen manejo financiero y administrativo, ¿no es cierto? O sea, fue un aprendizaje. Se ve como el médico que está en el hospital, ¿no es cierto? Se ve un poco de todo. Y segundo, que es lo más importante, es la concepción de trabajo y de vida, ¿no es cierto? O sea, que el interés individual tiene que tratar de coincidir con el interés general. ¿Y qué quiere decir eso? El interés general es la conducta seria, el buen producto, la buena relación con el personal. Lo que en buena medida se toman la responsabilidad social empresaria. Claro. Esos elementos ahí juegan mucho, una forma distinta de ver las cosas. O sea, así que fue una experiencia de varios años donde lo hacíamos todo. O sea, todo el mundo ahí está sin sueldo, ¿no es cierto? O sea, es es un nivel de cooperación, digamos. de cooperación como quien está en el centro comercial o en la unión industrial, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, es de militancia social sería. O sea, y en estos tiempos de cambios muy bruscos, donde están las regulaciones por un lado, proyectos de modificación al Código Penal, la reforma tributaria, laboral, es decir, ¿qué panorama estás viendo? Debe ser difícil para una editorial proyectar en estos momentos, ¿no? Porque hay que esperar leyes, hay que, escribir o por lo menos plantear sobre desregulaciones, es decir, ¿cómo debe ser medio complejo, ¿no? Proyectar en estos momentos de grandes cambios, ¿no? Y fácil no es. No, fácil no es. Pero nosotros en general vamos siguiendo bastante los anteproyectos ya. Gente que está trabajando en lo técnico, ¿no es cierto? Lo político para nosotros es ingobernable, o sea, si sale o no sale, pero sí poder conocer en buena medida o quién trabaja
en un determinado proyecto, o al menos dentro del equipo de autores nuestro, quién está vinculado para conocer por dónde va la cosa, ¿no es cierto? Y qué posibilidades tiene. Y se trabaja así, o sea, no se puede trabajar con gran precisión, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es otro problema para la editorial chiquita, porque de vez en cuando se trabaja y las cosas salen distintas de lo que uno piensa que van a salir, ¿no es cierto? O sea, nosotros con el Código Civil, que fue un salto muy importante dentro de la editorial, se estuvo trabajando todo el tiempo antes, contratando, la obra más importante fue el Código Comentado de Lorenzetti. Ajá. Y hubo 70 colaboraciones. Ajá. Y las pagamos. Ajá. Y esperamos y salió bien. Podía no haber salido bien, tendría determinado costo. Eso es el problema de una editorial muy chiquita, es lo que no hubiéramos podido hacer en los inicios, ¿no? No, claro, pero me imagino hay libros que quedan para el descarte frente a las modificaciones, o hay que hacer también anexos al libro para actualizarlos en cierta forma, ¿no? En general los cálculos se hacen con una porción de pérdida, de demasía, ¿no? ¿Sí? Y sí, porque pasan cosas, ¿no es cierto? Y aparte el libro de derecho tiene una vida corta, o sea, hoy se estima que es muy difícil pasar de los 3, 4 años. Ajá. ¿Y los libros de la editorial se venden en todo el país, en las universidades de todo el país? Nosotros a nivel nacional estamos llegando, como decimos, de Ushuaia a La Quiaca, ¿no es cierto? O sea, no, acá a nivel nacional estamos. Lo que no se está bien en este momento es para la venta al exterior, porque estamos muy caros. O sea, el problema nuestro es como de cualquier producto, ¿no es cierto? Lo que facilita es que ahora se digitalizan también los libros, y entonces tenemos el libro digital que sale la mitad del libro papel, y lo tiene en el acto. Claro. Entonces hay una porción de que el académico, sobre todo, compra así, ¿no es cierto?, en el exterior, pero no existe. Nosotros en su momento proveíamos en México al Poder Judicial de la Nación, que además de lógicamente, como país federal, ¿no es cierto?, además de tener su biblioteca central, en cada uno de los 32 estados tenía 2 o 3 casas de la cultura, que eran lugares como una política de extensión era. Y bueno, y nosotros proveíamos un momento a todo, ¿no es cierto? Y ese fue un momento de comercio exterior muy importante. Hoy no se puede hacer. ¿Deuda en lo personal, alguna deuda pendiente? Es decir, ¿te hubiese gustado ejercer de abogado o sabes más que un abogado hoy por hoy? No, la deuda pendiente juega en el nivel de desarrollo en lo que se puede hacer para generar una editorial que realmente sea una industria cultural que tenga su espacio, que trascienda a través del tiempo, y que el día que no esté puede seguir normalmente porque tiene los cimientos bien fundados, ¿no es cierto? Dice un poco, o sea, y también con empleados muy fieles. Y tenemos gente de muchísima antigüedad, sí. Sí. O sea, son algunos con cargos gerenciales, otros jefaturas, pero hay un equipo importante. Bueno. Isaac, muchas gracias por estos minutos con nosotros. No, al contrario. Gracias, ha sido un placer. Isaac Rubinsal pasó, titular de la editorial jurídica Rubinsal Culsoni, la más importante del país, es nuestra. El sentido de pertenencia es importante, ¿no? Es importante. Y es importante escuchar de algunos de ustedes cuando dicen nuestra, porque una cosa es la cuestión económica y otra cosa es, en una industria cultural, considerarlo nuestra. Quiere decir que se ubica dentro del patrimonio cultural de la ciudad, ¿no? Gracias, Gracias, Jessy. Gracias, Caro. Gracias, Elene. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.